Para hablar hoy sobre los fenómenos culturales vinculados al kirchnerismo, hemos sumado a nuestra mesa habitual con Juan José Sebrelli al filósofo Ricardo Forster, un doctor en filosofía, especialista en Walter Benjamin, en todo W. Adorno, ha escrito infinidad de libros. Entre los hechos destacados en la última década ha sido sin duda su participación como factotum del grupo Carta Abierta, desde el cual han tenido una fuerte intervención en la política, que quizá podría llegar a definirlo, no creo que él quiera definirse así, como un intelectual orgánico del kirchnerismo. Sin embargo, el público, la gente, lo percibe de ese modo y él nos dirá por qué sí o por qué no. Vamos a los auspicios y enseguida lo invitamos a Juan José a que abra un poco este debate. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822-20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Está formulada la introducción, te invito, Juan José, a plantear la cuestión. Bueno, a mí me interesa sobre todo la vinculación entre dos actividades tuyas aparentemente tan distintas, que es tu trayectoria como filósofo académico y autor de numerosos libros de filosofía pura, y tu actuación en los últimos años como intelectual orgánico, aunque seguramente vas a discutir ese término, pero bueno, la gente te ve así. Está bien. Yo creo que yo te voy a dar mi opinión después sobre qué vinculación puede haber entre esto. Yo te ubico en tu faceta filosófica dentro de toda una corriente que se da, no en la Argentina, sino en Europa, de post-marxista, la corriente post-marxista, después de la profunda crisis de la izquierda en el mundo, que significó un retorno a lo sagrado, a la religiosidad. Por un lado, por la decadencia de la izquierda, de la izquierda materialista, llamémosle, y por el otro lado, porque la filosofía irracionalista tenía como salida un poco lo sagrado, la religiosidad. En el caso Bátimo, por ejemplo, hacia el catolicismo, y en el caso tuyo, concretamente, hacia un judaísmo mesiánico. ¿Qué descubrís en Walter Benjamin? Por el lado Walter Benjamin, ¿no? Que a su vez lo descubre por el lado de Scholem. Ahora bien, ¿cómo ligamos eso con cosas tan aparentemente distintas como es el neopopulismo latinoamericano, que tiene a su vez su base en el populismo, el antiguo populismo de los años de mediados del siglo XX, con el kirchnerismo, sale del peronismo? Los pensamientos siempre son complejos, siempre son abigarrados, tienen estructuras laberínticas, no hay una asociación de A más B más C y por carácter transitivo D, sino que yo, por ejemplo, siento que tengo una relación muy profunda y importante en mi formación con la tradición clásica ilustrada. He pasado por mi Kant, he pasado por mi Hegel, he pasado por un Marx leído en clave hegeliana, he atravesado
esa novela de idea fundamental del siglo XX, que es La montaña mágica de Thomas Mann, y me he identificado con Settembrini, pero también soy parte de una tradición crítica respecto al núcleo del pensamiento moderno y de la forma burguesa capitalista hegemónica en el interior de la modernidad. Claro, eso forman parte de las contradicciones que tiene todo intelectual auténtico, todo pensador. Por supuesto, Benjamin tiene otros aspectos que no tienen nada que ver con esa tradición. Eso yo no lo voy a negar. Pero yo en este momento lo que me interesa ver ese vínculo, cómo se salta de ese mesianismo judaico, de esa tradición Benjamin. Para decirlo brutalmente. Para decirlo brutalmente. Y yo, bueno, el kirchnerismo es muy difícil, pero sí lo puedo ligar muy bien con el primitivo peronismo. Mira, el peronismo yo me adelantaría de a los 40. decirte que no he sido peronista, no soy peronista. Sí. Quiero decir, es más, mucho de lo que me interesa del kirchnerismo tiene que ver con un más allá o una transformación de viejas matrices de la tradición popular o peronista o nacional popular. A mí a veces me causa cierta extrañeza ver de qué modo una infinidad de compañeros y compañeras a los que respeto mucho y con gente muy interesante leen en mí un heredero de esa tradición. Y yo en verdad no vengo de esa tradición. Mi formación va por otros lados. Sí creo que este es un momento histórico muy relevante de la Argentina, donde lo que viene sucediendo en estos últimos años habilitó una lectura de la historia argentina, de lo social, de lo económico-cultural, que abre perspectivas que yo reivindico como potenciadoras de lo democrático igualitario en el contexto histórico argentino. Bueno, pero lo histórico, la parte cultural, no tiene más remedio que remitirse al peronismo que vos no me parece mal tampoco. Y sí que es una posición un poco sui generis. No es que no reivindico. Yo, a ver. Yo no reivindicaría, porque está fuera de mi sensibilidad y de mi formación, lo que llamaría el núcleo identitario filosófico del peronismo originario. Sí reivindico el corte social político y sí reivindico la emergencia a partir del primer peronismo de un sujeto social que había sido ninguneado, negado. Ahí, Ricardo, es interesante esto. Vos, cuando escribís ese celebrado artículo tuyo de Anomalía Argentina, el esquema de ese artículo básicamente sería la Argentina estuvo dominada durante mucho tiempo por una especie de oligarquía, digamos así, que... Yo no uso nunca la palabra oligarquía. Bueno, no la usás efectivamente, no. Pero podríamos inferirla por un grupo dominante, como quieras, que hambreaba al pueblo, que de algún modo no generaba una redistribución de la renta. Llega el kirchnerismo y el kirchnerismo es la anomalía en términos de cambiar ese eje. La pregunta un poco, quizá vinculada a lo que se estaba hablando recién, es ¿el peronismo histórico formó parte de esos grupos dominantes que también hambreaban a la gente? No, claro, yo te el peronismo digo... histórico no. Sobre todo, si uno mira, para no ir muy lejos, si uno mira lo que sucedió en la distribución de la renta en la Argentina entre 1945 y 1955, se encuentra con que fue el periodo histórico que el mundo de los trabajadores recibió la mayor porción del Producto Bruto Interno producido en la Argentina. Y al mismo tiempo tuvo una potencialidad como actor político y como portador de derechos como no había tenido en toda la historia previa argentina y como no lo tuvo posteriormente, y recién ahora comienza nuevamente a recuperarse una política de derechos genuinos de lo que llamaríamos genéricamente la sociedad no burguesa de la Argentina. Yo te contestaría con respecto al peronismo clásico, con el asunto de la redistribución de la riqueza. Por un lado está el asistencialismo, que es una forma más o menos de lo que llamamos clientelismo. No hubo clientelismo más espectacular que el de la Fundación Evita. Por otro lado, suponiendo que haya habido una verdadera redistribución de la riqueza, no puede haber una redistribución de la riqueza sin creación de riqueza. Por eso no fue sustentable a largo plazo. Se termina... Yo diría, el peronismo fue el momento más avanzado
en términos de reivindicaciones sociales argentinas. No es el momento con el que yo me siento más identificado por formación, por tradición política. Sí con el kirchnerismo. Sí con el kirchnerismo. Ahora, el kirchnerismo Sí. tuvo como momento inaugural no la redistribución de la renta ni carta abierta, sino la desaparición de los fondos de Santa Cruz. En la época de... No, es interesante esto porque... Ahora, si vamos Ricardo, a ir por ese plano de discusión, creo que lanzamos la conversación al zócalo de la historia. Vamos a discutir que la corrupción, eso tenés ganas de no, discutir. porque, digamos, en el caso de las coimas del Sí. Senado voltearon a De la Rúa. No, el caso del Senado no Yoma, lo que- voltea las coimas del Senado. Está bien, De pero- la Rúa cae por la crisis de un modelo de capitalismo neoliberal que estalla en 1000 pedazos al final de la década del 90. Ahora, si vamos a discutir Si hubiera la durado discusión de la 5 política, meses más, no se hubiera visto, porque se cambian los precios en el mercado mundial y De la Rúa el hubiera famoso terminado viento de cola. La Y historia solamente la mueve el viento de En cola. ese caso sí. No, pero me parece que no es un tema trivial. Porque el hecho de que o el hecho de que haya, kirchnerismo el hecho de que haya haya desaparecido 600 millones de dólares y hoy mismo no se sabe dónde están, no es un hecho trivial. Y ese es como un momento inaugural. Para nada. No estoy de acuerdo. Me parece que eso Seguido por los envilece escándalos. la discusión. Si querés discutir contenidos políticos, ideológicos, económicos, culturales, que ha sucedido en la Argentina desde el 2003 en adelante, desde el 25 de mayo del 2003 hasta este día del 2011, bienvenido. Si querés discutir la historia de la complejidad de la trama policial política argentina típica de los años 90, conmigo no es el mejor personaje para discutir, la verdad te lo digo, discutí con otro. Ahora, si querés discutir qué está pasando en Argentina, qué está pasando en algunos países de América Latina, qué está pasando en la sociedad argentina como decís, yo no me repolitización. juntaría con los noventistas que se... Primero, el paradigma es la reducción de la política a sede tribunalicia, que es el modo exacto en el que desnutrís a la política en función de la reducción de la política a mera gestión empresarial, que es lo propio y lo dominante de los años 90. Incluso el amarillismo progresista, que trabajó toda su construcción a partir de la denuncia de la corrupción para después fundar una república virtuosa, terminó asumiendo toda la matriz económica que había destrozado a la Argentina y que había llevado a la región, a Sudamérica, a ser la región más desigual del mundo y el momento más desigual de toda su historia. Pero cuando, entonces, ¿qué estamos discutiendo? Cuando en el 2009 ¿Qué estamos intentaron discutiendo? llevar a Pero la tribunales a De desigualdad, Narváez, no fue lo posible. Cuando en el bueno. 2009 intentaron llevar a De Narváez, judicializar su Es un postulación, error, es un error. no fue la oposición, sino que fue el propio gobierno. Es un error absolutamente. Digo, una mirada crítica de la realidad no compra el paquete cerrado sin abrirlo y discutirlo. Yo no compro ningún paquete cerrado, menos a esta altura de mi vida. Ricardo, una de Ahora, las... el kirchnerismo, en el periodo kirchnerista, la desigualdad y la pobreza no han disminuido. La gente duerme en la calle. La gente sigue durmiendo en la calle. Exponencialmente. Yo salgo a la calle y veo. A ver, yo voy por Nueva York caminando y hay homeless. A ver. Menos que acá. En la Argentina no lo hubo ¿Pero de qué nunca. estamos hablando? La Argentina no lo, en Buenos Aires no lo hubo nunca. pero disculpe, Yo no los veía. Los vi por primera vez después del 2001. Uno puede Nunca construirse hubo. una ficción de la realidad y ser consecuente con esa ficción. Cualquiera lo podemos hacer. Lo pueden hacer todos los que están detrás de cámara. Uno puede. Te doy un ejemplo muy sencillo para no ir muy lejos y los tiempos apuran. Tengo la suerte de tener una casita en las sierras cordobesas a la que voy sistemáticamente ya prácticamente los últimos 20 años. He visto el deterioro social, económico, cultural de toda la región pampeana y básicamente de todas las poblaciones de las serranías cordobesas. El cambio fundamental de estos últimos años está a la vista. Recuperación del trabajo, recuperación de la dignidad, asignación universal, escolarización. ¿Pero de qué estamos hablando? Se cuadriplicaron los precios internacionales Pero de nuestros productos. Pero no, Por porque un no lado. puedes hacer lo Y mismo por otro lado. cuadriplicando los precios y manteniendo el hambre de la sociedad. Y ahí hay otra Todo- cosa de los 90. los Se duplicó aumentos- la producción por la siembra directa. Y- Son dos factores y convergentes baja- que cambiaron todo el eje. Y ¿no? baja el valor real, el valor del salario real con la inflación. No, es decir, cierto. que todo eso Mirá, sí- yo soy ¿cómo profesor, no es mirá, yo cierto? soy profesor universitario. Tengo conciencia del salario universitario desde 1984 cuando Bueno, empecé son la universidad. privilegiados. A los universitarios los tratan muy bien. les dan lo mejor. Perdóname, Pero ¿sabes cuánto andá a gana hablar de una otro. maestra? ¿Sabes cuánto gana una maestra en este momento que hace doble turno con
5 años de antigüedad, gana más de 6.000 pesos. ¿De qué estamos hablando? La recuperación del salario docente, de la inversión en educación, El 50% de las está en el medio. investigaciones. Escuchando Pero me muchas pone- maestras que van a decir, pero, yo no pero, gano pero, eso. por supuesto, me pone, ¿Y por qué hacen hablen con huelga los las investigadores del CONICET. Para ir redondeando. Digo, no hagamos una ficción. No. Yo estoy de acuerdo que uno puede Para- hacer mucha crítica de este gobierno, pero no justamente en ciertos territorios y en ciertos terrenos donde se ha producido un cambio muy importante en la Como Argentina. estamos ya sobre el filo Sí. del programa. Hay algunos sectores que viven mejor, algunos pocos Claro, sectores. Hay mucho por La hacer. fiesta- Hay mucho la por hacer. fiesta Los porteros, típica por de ejemplo. todo el pero la fiesta camioneros y los consumista, porteros, porque- basada en la inflación, que siempre Juan termina José, hablando. Juan José. El año que viene hay que Juan pagar José, los vos platos tenés una rotos. tradición que viene de la Ilustración, que viene de una formación que vamos a llamarla de matriz igualitarista, emancipatoria, que atravesaste el marxismo, que atravesaste la concepción socialista. Yo te pediría un poquito de ecuanimidad a la hora de analizar lo que la tradición liberal dejó en el interior de nuestras sociedades y dejó también en el interior de las sociedades desarrolladas. Porque si no, pareciera ser que En la hay pri- una bestia negra que vos En llamás la populismo primera y el otro mitad lado del niñas siglo virtuosas. XX, la Argentina era famosa en el mundo por su movimiento ascendente de clase y la prueba está, las masas migratorias, proletarios y semiproletarios. El yo sería un 50% ejemplo. de los migrantes que llegaron a Argentina se La volvieron. No, bueno, no, Bueno, no sé si. Los que estamos en la quedaron, librería, podríamos buscar las cifras. la primera generación de hijos de inmigrantes era clase media. Eso no se puede negar de ninguna manera. La famosa clase media, que no existió en Y eso ningún lo arruinó país de el peroni- América lo arruinó el Latina, peronismo. era mejor. No, No pasó por no. previo O sea, a la década el infame, no peroni- existió. no, el peronismo no fue la causa de la decadencia que vive la Argentina desde mediados del siglo XX. Fue la consecuencia. Una consecuencia que dio respuestas equivocadas. ¿No? Porque a la crisis del modelo agroexportador, lo que había que haber hecho era una fusión de lo agroexportador con lo industrial y no contraponer lo industrial a el campo, una industria ineficiente, sin capacidad exportadora, que llegó a la ¿Te puedo hacer una inflación. pregunta? Los factores de poder, los intereses, las estructuras corporativo-económicas, en la historia son solamente actores Pero las pintados. corporaciones ¿Están pintados? surgen en el sistema populista que En el destruye liberal capitalismo el no existe, sistema, no existe concentración económica. El neoliberalismo no ha producido una concentración económica salvaje. El 1% de los ricos norteamericanos es dueño del 44% Está bien, bueno. del Eso- Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Existen países como Australia o Canadá en donde funciona el mercado El perfectamente. ejemplo de Australia y Canadá. Demos No el ejemplo confundamos, de estamos Islandia hablando, también. Pero estamos estamos, hablando del Juan José, peronismo en una época estamos, en que en el Es mundo apasionada esta existía, discusión, está buena. en la época del peronismo, en el mundo existía una igualdad como nunca se había logrado en la historia de la humanidad. Los pobres habían llegado en los países avanzados, Europa Occidental, y los llamados 30 gloriosos Después de una años, carnicería de al 10 decenas de millones de asesinados, Por ¿no? supuesto. Porque, Y desde ya. porque Pero parecía esa- que la historia es limpia la siempre. culpa no la tenía. Europa pasó, la Europa liberal pasó por la trituradora de carne a 100 millones de seres El asesinato humanos. ¿eh? era por el nazismo, No solo por el era nazismo. por la democracia. No solo por el nazismo. La democracia hizo todo lo posible por no que no hubiera guerra. Francia e Inglaterra lucharon hasta el final. La Primera Guerra Mundial es el Equivocadamente. producto- No, la Primera Guerra Mundial es otra cosa. bueno. Pero yo estoy hablando de la posguerra. En la posguerra... Vargas Llosa acaba de publicar hubo- un libro muy interesante sobre el colonialismo europeo en el Pero África. desde ya. Bueno, Sí, pero en entonces el hablemos Congo era hablemos una de la cosa, totalidad de en la Inglaterra historia. era otra cosa. Y la Los hambruna líderes irlandesa- anticolonialistas estudiaban en las universidades inglesas. Nehru y Mahatma Gandhi estudiaron en las universidades inglesas. Y los ingleses tienen una lengua que hace en inglés porque tienen 80 dialécticos y nadie se entendía entre sí. Y Marx fue un reivindicador de el colonialismo inglés en Inglaterra, en cierto momento. Después hay una India, revisión en crítica. la India. No en Congo, que era un desastre, Hay por una supuesto. es relativo, habría que discutirlo. Es La exégesis de relativo, Marx bueno. siempre es complicada. Sí. Como estamos muy ya sobre Sí, el final sí, del programa, sí. no quiero que te escapes sin hacerte una última Por pregunta. favor, siempre que no sea capciosa. No, te pido. no, Preguntame, no, no, me creo preguntes que- por el dinero de los Kirchner, No, porque te la voy a verdad me preguntar niego por- a responderlo. Bueno, Me niego, no me interesa. sería no me buenísimo que interesa. tuvieran posibilidad No de me interesa, y responderlo, tenemos pero- todo lo que quieras, pero no me interesa. No, pero hay algo Y que de los alude, Oaklender, alude, sí. alude a un tema específico Me de da mucha carta tristeza abierta. nombrar rápidamente Joclende, pues yo creo que hubo
la única zona virtuosa de esta sociedad en las últimas décadas se llama Las Madres de Plaza de Mayo. Sí. La única. Mientras existía la dictadura. Ahora esos han tirado un capital Para mí humano no a la han tirado basura. nada y es muy rápido decirlo así. Hoy son poner el pecho cuando el resto se escondía debajo de la cama. Pero por supuesto, bueno, esa época, pero eso se vale, desapareció. Vale el respeto y el cuidado y el silencio. Lo tiraron a la basura. El respeto, el cuidado y el silencio. Lo El tiraron a la respeto, te basura. digo, José, el respeto... Desde que se convirtieron en las madres kirchneristas, y no es la madre Plaza Mayo, eso se acabó. La pregunta que era atinente específicamente a tu cometido es esta. Ustedes hablaron un término de carta abierta que fue, yo diría, central, fue el del clima destituyente. Sí, señor. Vos llegaste a hablar incluso de que era una palabra... de mi querido amigo Nicolás Casulla. Claro, el finado Casulla. Sí. Llegaste a decir que era una palabra acontecimiento, lo vinculabas con la época de Ilia. Sin embargo, la diferencia que existe, me parece a mí, entre un golpe de Estado y lo que hubo con la 125, que fue la disidencia, que fue ejercer presión para que no le aplicaran impuestos que ellos consideraban confiscatorios. ¿Por qué usamos esa palabra? No, pero me parece que no se puede salvar, no se puede salvar sin temeridad. No es lo mismo decir golpe de Estado o golpismo que clima destituyente. Pero la gente lo entendió así, vos sabés que la gente lo entendió así. Es muy interesante. Esa palabra tuvo un efecto muy interesante en el debate político argentino. Lo que esa palabra quería decir es que, al menos desde el 55 en adelante, todas las experiencias democráticas en Argentina, las buenas, las regulares y las malas, estuvieron condicionadas de diverso modo por los grupos que concentraban el poder real, económico y político en la Argentina. A veces eso terminó en golpes de Estado. Algunos de esos golpes de Estado fueron dictaduras sangrientas. La más sangrienta fue la de Videla. Pero permaneció una democracia débil, con una legitimidad de origen que se perdía inmediatamente que se quería ejercer la soberanía política. Casi todos los presidentes democráticos en la Argentina en un determinado momento tuvieron que retroceder, tuvieron que aceptar el chantaje de las corporaciones. A eso nosotros lo llamamos destituyente. A partir de Alfonsín ya no existió más eso. Alfonsín lo hicieron anicos. Alfonsín lo cortaron en pedacitos. No sonó. Y también de Gualdini del otro lado. Y el golpe económico, Alfonsín, el modo como las corporaciones... Lo hizo el peronismo. Pero en buena parte el peronismo. Lo hizo la estructura capital financiera, lo hizo toda la matriz económica forjada desde Martínez de Oz en adelante. Las democracias argentinas fueron estructuralmente débiles porque no se atrevieron, no pudieron, no quisieron o no supieron enfrentarse a las estructuras corporativas reales que tienen el poder real en la sociedad argentina, que son los que acumulan el grueso de la renta en la Argentina. Es el capitalismo argentino que surge a partir fundamentalmente de la pseudoindustrialización del peronismo. Es el capitalismo. Por supuesto, la culpa, la responsabilidad es en parte de los políticos, pero básicamente es de la sociedad civil y entre ellos de los empresarios, del empresariado. Un empresariado que nació en los años del peronismo y que después siguió subsistiendo en gobiernos no peronistas y aún antiperonistas. La matriz de transformación económica argentina en la sustitución de importaciones desde el comienzo de los 30, Juan José. No podés atribuirle al peronismo, bueno, es una especie de Dios que hace todo. El cambio de matriz productiva que se intenta en Argentina lo hace el equipo de Pinedo, de Tomaso y los socialistas independientes con Pinedo era muy bueno y fue boicoteado por los radicales, no se pudo realizar. Bueno, tenemos que cerrar. Hay que agradecerle a Ricardo Forster, que por supuesto tuvo la valentía de venir a polemizar y a discutir. Con gusto, porque estamos en democracia, discutimos ideas. Yo le tengo mucha estima porque la verdad que no lo conocía personalmente, pero he leído toda su obra. Una discusión apasionante. De un nivel que no se da en 678. Y lo digo... ¿Vos leíste las cartas 678, Juan José? Sí. Las cartas son cuartas. No, que no se da en 678. Sí. Perdón, 678. Carta abierta, sí. Carta abierta es otra cosa. Digo esto de la... No podemos ahora... Yo diría, para terminar, 678 rápido, creo que más allá de la discusión que podamos tener sobre si nos gusta más o menos el programa, no deja de ser un gran acontecimiento cultural político, un programa como 678, por lo que ha suscitado. Entonces yo tendría mucho cuidado en decir, no sirve, todo lo contrario. Diría, ha sido una caja de resonancia muy interesante. Te digo una cosa, a mí hace 2 años Orlando Barone me dijo, y lo tengo grabado, me dijo, lo peor que puede hacer un periodista... Lo peor, en relación a Ricardo Cárpena, una nota que le había hecho a Pepe Nun, es hablar del entrevistado
después de que el entrevistado se va. Hace 5 días... Horrible. 5 días después de entrevistar a Beatriz Arlo, se la pasaron criticando a Beatriz Arlo, que la inviten de vuelta. todos los códigos del periodismo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que hablar mirando a los ojos al otro y discutiendo. Lo mismo, Horacio Verbitsky escribió en página 12 una nota en donde dice que le parece muy bien que Beatriz Arlo vaya a discutir a los programas y que eso es lo que hay que hacer. Horacio Verbitsky se negó a venir al nuestro. Sí. Entonces, ahí es donde se producen estas contradicciones, estas intransigencias. Verbitsky ha ido a programa... Sí, al de Víctor Hugo. No, y también ha ido varias veces al programa de TN y qué sé yo, pero digo, si alguien no voy a defender... Cuando estaban con Clarín. A Verbitsky. Qué sé yo, a ver, Horacio González ha ido... Vino a nuestro programa. Yo he venido. No, por eso creo que hay que agradecerlo. Era Antonín Artaud que decía que cada uno debiera ser su propio padre y su propia madre, es decir, hablar por sí mismo y no dar cuenta de lo que hace el otro. Claro. Yo parto de esa premisa, porque si voy a dar cuenta de lo que hace el otro, me convierto en su psicólogo. No lo soy. Estamos justamente mostrando la diferencia de tu comportamiento y también el de Piña y el de González, que han venido a debatir tranquilamente, y el comportamiento de otros que se han negado. José Pablo Feynman, que también amablemente declinó la invitación, y Guado de Pedro, de la Cámpora, que también declinó nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar